Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros la arquitecta Pierina Correa, asambleísta de UNES. Con ella vamos a hablar del trabajo legislativo que ha realizado la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, arquitecta? Buenos días, gracias por estar aquí en Ecuador en directo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo están a todos quienes integran este panel? Muchísimas gracias por la invitación. Además, mil disculpas porque hemos estado medio descuadrados con la coordinación, pero finalmente puedo. Te cuento que estoy en alerta de posible COVID, así es que por eso no fui presencialmente como había quedado originalmente, sino que me estoy conectando por Zoom. En la tarde tendré ya el resultado de la prueba y podré actuar con más tranquilidad, pero sin dejar de trabajar desde casa. Casi que le ha dado el COVID o le va a dar el COVID con su hermano, el expresidente Rafael Correa. Ha de haber sido por influjo psíquico de repente que me lo transmitió, no sé. En todo caso, él sí se contagió allá en Bélgica, su esposa también ya estuvo COVID, pero gracias a Dios lo han superado y ya este fin de año van a tener la gran alegría de poder compartir las fiestas junto a sus 3 hijos que se van a reunir en casa allá en Bélgica, y pues es un motivo de alegría siempre tener a la familia junta. Acá yo pasé ya por una primera alerta solita con mi mami en casa y espero que esta, al igual que la primera, sea falsa. Y no es que vamos a tener farra ni mucho menos, pero por lo menos la tranquilidad de poderle dar un abrazo sin riesgo. Esperemos que sea falsa esa alerta que tenemos, arquitecta Pierina Correa. Bueno, vamos al tema de la entrevista. ¿Cómo destacar el trabajo que ha hecho la actual Asamblea Nacional, que ya llevan 7 meses y algunos días más? Mira, algo que la ciudadanía debe tener en claro, porque luego de algunas leyes que han pasado, algunas resoluciones que se han pasado en la Asamblea, hay muchos mensajes en redes sociales que dicen, pero asambleístas, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo demás acá? Y en la Asamblea, para bien o para mal, las cosas se resuelven con votos y no siempre con racionalidad. Peor aún, teniendo como prioridad el bienestar del pueblo ecuatoriano, sino muchas veces por intereses o particulares o de bloque o en este caso de gobierno. Por tanto, esa es una aclaración fuerte que hay que hacer, porque también nosotros como UNE somos el bloque más numeroso, al momento 47. 2 de nuestros asambleístas originales dieron un paso al costado y pasaron a ser independientes. Sin embargo, muchas veces votan con nosotros, pero el bloque como tal es de 47 personas. Para pasar una resolución normal, la mayoría es de 70 votos, inclusive 71, para estar un poquito más seguros, y no tenemos esa cantidad. Por lo tanto, siempre dependemos de las conversaciones, los diálogos, los eventuales acuerdos a los que se pueda llegar con miembros de otros bloques, otras bancadas, para poder acordar y tener la votación adecuada para pasar esas leyes. Así es que no es solamente la buena intención o el trabajo o las ganas que uno tenga que hacer, y esa es una de las grandes frustraciones al estar en la Asamblea Nacional. Uno va con la mejor intención, las ganas de hacer realmente cosas buenas para todo el pueblo ecuatoriano, revisar. Tenemos un montón de leyes, creo que más de 9.000 leyes, muchas de las cuales sencillamente no funcionan o porque ya quedaron obsoletas o porque no fueron las adecuadas en su momento o porque no tienen el presupuesto. Por ejemplo, la ley de lucha contra la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Existe la ley, Lenín Moreno le retiró el presupuesto, es una ley que está en letra muerta. Y así algunos temas hemos visto en estos efectivamente 7 meses de gestión, que casos como la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que es un duro golpe para el pueblo ecuatoriano, ahora todavía no lo vamos a sentir, estamos aún en modo Navidad o modo fin de año, y recuerden que las promociones en los centros comerciales, en los supermercados, es de compre ahora y pague después, en los meses de gracia y tal, pero son cosas que igual hay que pagar. Ya no hay el cruce de gastos personales
entre otras cosas. Entonces, sí se va a sentir con fuerza para el año fiscal 2022. Ojalá que las medidas que se están tomando sean las adecuadas. Acaban de anunciar que van los créditos al 1% y a 30 años plazo. No han sido precisamente las mejores reacciones, de manera especial el agro, que es el primer campo al que se va a direccionar este tipo de créditos, porque realmente están con deudas vencidas, están ya coactivas muchos de ellos, deudas con el mismo Ban Ecuador, que es el designado para otorgar estos créditos. En principio quisiera que haya un estudio actuarial de la realidad del país. Existe un censo, de acuerdo a lo que ha manifestado el titular de esta institución, identificando los sectores que más requieren. Sin embargo, los rangos que han puesto de 500 a 5.000 dólares a 30 años no son suficientes. El agro está fuertemente golpeado por los altos costos de los insumos, fertilizantes, pesticidas, pero no solamente eso, el costo financiero de los créditos previamente adquiridos son elevadísimos, prácticamente impagables. Hoy hay sectores que ya se están quejando de sequía. Es más, en broma han dicho que Emelec juegue algún amistoso a ver si llueve, con todo cariño para mis queridos amigos de Emelec. Pero también el tema del combustible, y Guillermo Lasso se niega a tocar ese tema. El tema de los combustibles, que cuando los congeló los precios, lo que hizo fue traer la a diciembre y en ese precio lo congeló. Sin embargo, el que dice, y hay asambleístas que lo han manifestado así en el pleno de la asamblea, que el alza de combustibles no ha afectado, no solo no ha incrementado los precios de los servicios y productos, sino que los ha bajado, parece que vive en otro mundo. El campo está fuertemente golpeado. Irónicamente, Arquitecta, seguimos diciendo que fueron los grandes héroes que mantuvieron su producción y por ende alimentos en nuestras mesas. Pero eso es lo que estamos viendo. Perdón que le interrumpa. Cuando usted habló del tema de los arroceros que no tienen todavía el precio sustentable del arroz, esta fue una propuesta de campaña que hizo el presidente de la República. Él dijo que el 24 de mayo, que asumía el cargo como presidente de la República, firmaba un decreto donde se ponía el precio sustentable del arroz, pero ya llevan más de 6 meses en mesas de diálogo y todavía no hay una solución. Los arroceros siguen vendiendo su gramínea a 20 dólares. Mira, no solamente es el sector arrocero y tampoco es la única mentira, por eso, maiceros, no solamente son esos sectores, o sea, y tampoco es la única mentira que ha manifestado Guillermo Lasso en su campaña, o para no ponerle mentira, oferta no cumplida de campaña. Ofreció no subir los impuestos e irónicamente, no solo es de manera especial por toda la afectación a nivel mundial del COVID, los países, la mayoría de países están bajando los impuestos, están retirando impuestos justamente y dando incentivos paralelamente, justamente para impulsar, para tratar de dar ese impulso que requiere la reactivación económica en todo el mundo. Aquí somos exactamente contreras. Aquí se incrementan los impuestos y a la gente más golpeada justamente, pero en cambio retiran de a poco, gradualmente, impuestos que no necesariamente son para llenar las arcas públicas, también tienen un efecto de control y de disuasión. Me estoy refiriendo al impuesto a la salida de capitales. ¿Quién puede sacar cantidades enormes? Estamos también creando las condiciones para una posible situación de lavado de activos también. Es decir, de acuerdo a la ley que pasó por el Ministerio de la Ley, que tuvo el voto en contra de la bancada de UNES, y no fue aprobada esa ley, debió haber sido más que suficiente para que se la archivara. La figura del archivo era simplemente ponerle la lápida encima. Sin embargo, ya es un hecho, pasó por el Ministerio de la Ley y todos tenemos que acogernos a esa ley. Y ahí que dice que, por ejemplo, quienes tienen propiedad exterior, entiéndase paraísos fiscales, pueden declararla por una vez, pagar una cantidad y sin chance de que nadie averigüe cómo, cuándo, dónde, la licitud, el origen, ni mucho menos. Ahí se podría estar configurando las condiciones para configurar
delitos como lavado de activos. Entonces, ojo con esas cosas, no hay que tomarlas a la ligera. Ojo, tampoco estoy diciendo que todo el mundo va a lavar dinero. Ojo con eso, no pongan palabras en mi boca, pero sí es una situación preocupante. El agro está que clama por ayuda. El agro tiene deudas vencidas, cartera vencida. El agro tiene costos que se han más que duplicado por el incremento del diésel, que es el combustible más utilizado en esta zona, para motores, para los netas que usan para el transporte. Todo les ha subido. Los insumos no hay ningún control en el ingreso y hay libertad de importación, y en los aranceles, los impuestos que se pagan, están altísimos los costos. Ya no existen los kits agrícolas y los apoyos que habían antes. La semilla calificada también tiene un costo alto. El incremento que se decretó a los sueldos básicos también va a afectar directamente. Quien diga que no afecta, pues vaya al supermercado, vaya al mercado, adquiera cualquier cosa y va a ver que se han multiplicado los costos y cada vez el sueldo se va reduciendo más. El poder adquisitivo de la clase media, de la clase baja, de los que no tienen el sueldo fijo, de los que no tienen la garantía de un ingreso, así sea pequeño, cada vez se va mermando en su capacidad adquisitiva. Y eso es un golpe enorme porque las familias tienen que comer. Entonces, por un lado hablamos de luchar contra la desnutrición infantil crónica, pero por otro lado golpeamos el bolsillo de los ciudadanos y mermamos su capacidad de justamente adquirir alimentos de calidad y de cantidad suficiente para poder atender la correcta nutrición de sus hijos. Así que una mentira más, una mentira menos, estamos acostumbrados, lo único que ha sido concreto ha sido el plan de vacunación, que pues también ha generado inconvenientes, que no lo ha hecho el gobierno solo, lo ha hecho en conjunto y en equipo con la sociedad civil y la empresa privada, lo que no le quita mérito, pero ahora nos enfrentamos al tema de la exigencia del carnet y todo. El carnet solo dice que tienes las vacunas, no garantiza el no contagio. Por tanto, me parece una medida hasta discriminatoria que atenta contra derechos claramente estipulados en la Constitución. Arquitecta, ahora que usted tocó el tema del desnutrición infantil, el presidente quiere combatir la desnutrición infantil vendiendo el Banco del Pacífico. Y justamente el día de ayer pues apareció en algunos medios nacionales tradicionales una información de que el Banco del Pacífico en este último año ha tenido una caída estrepitosa, que pasó del segundo puesto, si no me equivoco, al 10º puesto. Al 10º. Que la utilidad que tiene el banco este año creo que llega a los 4.5 millones de dólares. Llama mucho la atención de que en este instante, cuando se está hablando de la venta del Banco del Pacífico, haya tenido una caída tan estrepitosa, o tal vez se ha hecho lo que siempre se ha venido haciendo en este país, que cuando quieres eliminar ciertas cosas del sector público, tratan de desprestigiarla para que se pueda vender a precio de gallina apestada. En este momento, pues ya todos hablan de que el Banco del Pacífico está funcionando de una manera irregular, pero también el gobierno debería de investigar por qué en este instante el Banco del Pacífico ha tenido esa caída, que la utilidad no pasa de 4,5 millones. Lo que señalas es cierto, efectivamente. A ver, ¿cómo surgió el Banco del Pacífico? El Banco del Pacífico era privado, luego pasó a manejo estatal e irónicamente, cuando hablamos de servicios públicos, es justamente eso, un servicio, no es un negocio. Es decir, que lo que se ofrece es para el bienestar del pueblo ecuatoriano, no a cambio de un rédito o de una utilidad. ¿Ok? Partamos de eso. Sin embargo, el Banco del Pacífico se convirtió en un interesante contrapeso de la banca privada en términos, por ejemplo, de créditos inmobiliarios. Los daban al 4%, a 20, 25 años plazo, si no recuerdo mal, y hasta $100,000, que era un monto bastante amplio en términos de atender a la clase media, a la clase baja, a aquellas personas que tenían un sueldo fijo, pero no abundante, y que podían destinar con tranquilidad
un porcentaje de ese para pagar un anhelo y un derecho a tener casa propia, un anhelo de toda familia ecuatoriana y del mundo entero. ¿Qué pasa? También había créditos educativos, ya los créditos educativos no existen. Muchos chicos se beneficiaron de los créditos educativos. No es lo mismo que las becas. Los créditos educativos eran créditos que solicitaban para hacer estudios de posgrado generalmente, incluso de tercer y cuarto nivel, que luego tenía que ser devengado, tenía que ser pagado. Es la diferencia de lo que es beca. Y es uno de los temas que también se han tratado en la Asamblea. Tenía también líneas de crédito, de consumo y de otros temas. Era una muy buena competencia y contrapeso a la banca privada. Tenía muchos ingresos y utilidades. Estaba en el segundo puesto en el ranking de la banca. Sin embargo, ahora ha caído al 10º puesto y con unas ganancias pero ínfimas. ¿Qué pasa? Esto es una constante. Miren lo que pasa con el Seguro Social. Ya el gobierno ha reconocido todo lo que tiene pendiente con el Seguro Social, pero el Seguro Social va decayendo también poco a poco en sus servicios, en su medicina, en su atención, en todo. Pero coincidencialmente se está hablando de ir a una seguridad social privada. Entonces, ahí tenemos que ir uniendo discursos para ver la línea que quieren hacer. En el tema de el Banco del Pacífico, en el 2009, Guillermo Lasso envió una carta al entonces presidente de la República, Rafael Correa, en el que manifestaba su interés en adquirir el Banco del Pacífico con todo su paquete accionario. Entonces, ¿quién nos dice que ahora, a lo mejor, siendo gobierno, están armando toda esta tramoya con la finalidad de lograr, a través de terceros, la venta de ese banco a precio de gallina enferma, como bien has dicho, pero que sumaría a su grupo empresarial? Estoy especulando, estoy hablando de posibilidades en base de una carta pública manifiesta de interés en la compra y adquisición de ese banco. Entonces, pero ya les digo, la seguridad social también, ojo, algo preocupante, CNT, las centrales hidroeléctricas, la Constitución dice claramente que los bienes públicos, peor, de sectores estratégicos, no pueden ser privatizados. No ser privatizados y nos pertenecen a todos los ecuatorianos. La energía eléctrica es pública y es sector estratégico. Las comunicaciones son sectores estratégicos. Sin embargo, ahí siguen adelante con su plan y su listado de venta de instituciones públicas. Esa es la realidad que vivimos hoy, lastimosamente. Muy buenos días, asambleísta. Adriana Rivera le saluda. Justo ¿Cómo estás, antes de Adriana? usted estuvo con nosotros el asambleísta Guido Chiriboga, quien nos mencionaba de un aumento a la educación y a la salud, un aumento de presupuesto. Pero en educación pública se habla mucho sobre un recorte a esta y también es evidente tantos jóvenes que aún no han podido ingresar a la universidad por falta de cupos, porque no hay las suficientes instituciones de educación superior para que puedan ingresar a estudiar una universidad. Sin embargo, el asambleísta nos hablaba de un aumento de presupuesto. ¿Qué piensa usted sobre esto? A ver, gracias por tu pregunta. Y sí, escuché la última parte de lo que indicó Guido. A ver, vámonos un poquito hacia atrás. La Constitución que dice que tienes que incrementar año a año en función del Producto Interno Bruto los porcentajes, 4 para, siempre me confundo, 4 para educación y 6 para salud o al revés. Pero bueno, vámonos más atrás. ¿Y por qué digo vámonos más atrás? Porque en la época de Lenín Moreno, recuerden que la ministra de Andramuño de Salud renunció señalando que no recibía las rentas extras presupuestarias para enfrentar el COVID y que había tenido un recorte, había venido teniendo un recorte de 36% en la salud, 36% en la salud. Luego pasó ya en época de COVID y con el estado de excepción que señala que se puede obtener recursos de cualquier institución pública excepto salud y educación
se destinaron 2.000 millones de dólares para pagar bonos casi al 100%, cuando por el alto riesgo país estaban con un recorte significativo. Y en una negociación flash de 11 días, cuando en Argentina una negociación similar tomó 4 meses y se pagaron al precio que estaban en función del riesgo país en el exterior. Pero bueno, se cortó. Cortó también, si no recuerdo mal, $90 a la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Efectivamente, en ese supuesto que fue cuestionado por la Asamblea. Bueno, parece ser que se nos fue la señal que teníamos con la arquitecta Pierina Correa, pero esperemos que se recupere para poder escuchar los últimos minutos de este diálogo que mantenemos. Es importante saber los problemas que tiene el país y qué mejor conocer de parte de los asambleístas, de los que fiscalizan desde el Palacio Legislativo, Adriana. Y quienes también nos representan a nosotros en la Asamblea. Recuerden que ellos están ahí por el voto nuestro y son los representantes de cada ecuatoriano. Arquitecta, se nos fue la señal justamente cuando usted estaba exponiendo la última parte. A ver, ¿hasta dónde me escucharon para repetir? Nos está hablando sobre el tema del presupuesto en salud y educación. Ya. El presupuesto en salud y educación señala un incremento de hasta el 6% y el 4% del Producto Interno Bruto, y lo dice la Constitución claramente. En época de Lenín Moreno hubo recortes significativos a la educación superior, a pesar de que los estudiantes y la ciudadanía hicieron un recurso de acción nacional. A pesar de eso se hizo el recorte, me parece que fueron 90 millones de dólares. Ahora hablaban de una asignación, pero hubo un nuevo recorte, si no recuerdo mal, o una asignación de 12 millones de dólares que no sirven para absolutamente nada. El costo de mantener instalaciones, del pago de docentes, la exigencia de pagar docentes altamente calificados con maestrías y PhDs, entre otras cosas, y obviamente abrir el cupo para dar cabida a tantos bachilleres que así lo requieren, no alcanza ese valor. En el presupuesto tal como fue presentado a la Asamblea Nacional, por ejemplo, en el tema de salud, hablaba de que sería financiado con fondos no permanentes. ¿Qué quiere decir esto de fondos no permanentes? Que puede haber o no. Es decir, están condicionados a las gestiones que se hagan con multilaterales, bilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, para poder tener recursos que ingresen. No se los contabiliza con los ingresos permanentes que se consideran, por ejemplo, entre otros, los ingresos petroleros, que ya vemos pues que ha caído tremendamente la producción. Hay un nuevo gerente ya designado que aspira a incrementar la producción en 500.000 barriles, pero no solamente en este momento ha caído tremendamente porque se tuvo que cerrar la producción y los 2 oleoductos, el OCP y el SOTE, sino también porque ya venía una disminución en la producción, que realmente no es producción, es extracción del petróleo. Por lo tanto, creo que lo primero que tienen que hacer es nivelarlo. Pero en todo caso, volviendo al tema presupuestario, hubo observaciones reiteradas que hizo la Asamblea Nacional, pero ninguna fue acogida por el presidente de la República. A mí sí me parece que la capacidad o potestad que nosotros tengamos como asambleístas para hacer observaciones debería de tener alguna forma de ser vinculante, porque si no termina siendo una pérdida de tiempo y un saludo a la bandera. El presupuesto pasó tal como lo había presentado originalmente el Ejecutivo, con todos sus errores, sus falencias, que fue afortunadamente por la Asamblea. Volviendo al tema de educación, ¿qué es lo que han hecho? Sí, han puesto en números un incremento, pero ya les digo, si vemos hacia los 4 años del gobierno de Lenín Moreno, hubo fuertes recortes. Por lo tanto, los pequeños incrementos que manejan no absolutamente nada. Si eso se amplía al deterioro continuo por falta de mantenimiento
que están teniendo las unidades educativas que se construyeron en la época de Rafael Correa, las unidades Milenio, los colegios réplicas y otras instituciones educativas, es deplorable y estamos nuevamente afectando, por mucho que se ponga un presupuesto, estamos afectando la calidad y las condiciones en las que nuestros niños, jóvenes y por supuesto estudiantes universitarios deberían de tener, porque talento hay en el país. Siempre he manifestado que lo que hay que hacer es crear las condiciones para que ese talento y esas capacidades puedan fortalecerse, desarrollarse y principalmente mostrarse. Ese trabajo se lo arrancó con fuerza en el gobierno de Rafael Correa. Hoy la consigna parece ser destruir todo lo que se construyó, y les voy a decir algo, no le hacen daño a Rafael, le hacen daño a lo ecuatoriano, pero también pues hay ese dicho de que un pueblo sin educación es un pueblo fácilmente manipulable. No sé si ese sea el objetivo. Un pueblo enfermo también es un pueblo que calla, que no lucha por sus derechos. No sé si ese es el objetivo, pero pues los hechos parecen así confirmarlos. Asambleísta, coméntenos un poco sobre su postura con respecto al proyecto de la ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación que se está hablando en la Asamblea. Correcto, ese proyecto ya pasó el primer informe a primer debate. Tentativamente entiendo que el 11 de enero será la presentación del segundo y definitivo informe para debate y votación. Mi postura como persona, como ciudadana, como mujer, como madre, es estar en contra de todo tipo de violencia, y para mí el aborto también es un tipo de violencia. Yo siempre he defendido las dos vidas, tanto de la madre como del hijo, más allá de las circunstancias en que ese bebé no nacido haya sido concebido. Sin embargo, hay una sentencia ya de la Corte Constitucional, y aquí también para conocimiento de la ciudadanía, la sentencia obliga, no es que le da la potestad, obliga a la Asamblea a reglamentar, a normar la ley que le fue encargada a la Defensoría del Pueblo y que entre paréntesis es terrible, por no decir fatal, horrorosa. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Y es mi postura, y como yo lo manifesté, gracias a que me dieron la palabra en el primer debate. Yo dije que no iba a hablar desde lo católico o religioso, yo soy católica, desde lo religioso, desde lo dogmático, ni desde la ideología política o de género, que me iba a ceñir estrictamente a temas médicos, jurídicos y éticos. Hay tres nudos críticos puntuales que se han identificado, que son la objeción de conciencia. ¿Qué es lo que plantea esta ley? Plantea que no exista la objeción de conciencia, que se la cuestione la objeción de conciencia, que se la supedite y condicione. ¿A qué me refiero con esto? Si una mujer se acerca al hospital o a cualquier centro de salud y le dice al médico, fui violada, he quedado embarazada como consecuencia de la violación, quiero un aborto, el médico no puede decir que no. ¿Quién dice que el derecho a la mujer a tomar una decisión de ese tipo esté por encima del derecho del médico o el personal de salud a la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es un derecho constitucional, por lo tanto tiene que ser respetado. Otra cosa es que si llega una mujer, por ejemplo, con una hemorragia fuerte como consecuencia de haberse practicado un aborto ilegal o un aborto en condiciones no adecuadas, llega, eso ya no es practicar un aborto, es atender una emergencia de salud. Eso por un lado, la objeción de conciencia. Segundo, yo creo que hay que respetar la objeción de conciencia. Es válida, es un derecho y hay que respetarlo, tanto como el derecho a la mujer de decidir sobre su vida. Ojo, el aborto lo están manejando como derecho, y el aborto no es un derecho ni aquí en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, es un tema sumamente sensible en el que no se interrumpe un embarazo, sino que se lo termina, ¿ok? Termina un embarazo y por ende una vida. Y la Constitución, artículo 45, señala que el Estado debe proteger la vida y la reconoce desde la concepción, a la vez que la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también lo reconoce desde la concepción.
Otro tema sensible y altamente sensible es que la sentencia de la Corte dice que despenaliza, no es lo mismo que legalizar, despenaliza el aborto en casos de violación. Por lo tanto, el médico o el personal de salud que acceda a la práctica de un aborto tiene primero que verificar, comprobar que efectivamente hubo una violación. ¿Qué es lo que pretenden en esta ley muchos grupos pro aborto? Pretenden, con la excusa de no revictimizar a la mujer, a la niña o al adolescente que haya pasado por este trance condenable al 100%, que no se le pueda preguntar nada, que no se pueda hacer ninguna investigación. Pero al pretender eso estamos yéndonos contra la sentencia que señala estrictamente que tiene que ser por violación. Hay métodos para hacerlo. Está la denuncia, está la declaración juramentada, que en caso de que sea mentira es perjurio y por ende es delito. Pero hay otras formas también. Por ejemplo, en niños y adolescentes, un psicólogo especializado en estos temas. Si ha pasado mucho tiempo entre que la mujer acuda a pedir el aborto y la violación, existe la medicina legal, la medicina legista, la medicina forense, que tiene métodos para poder determinar si existió o no. Pero debe ser, porque si no, estamos poniendo en riesgo la vida de la mujer, estamos terminando con una vida que no pidió venir al mundo y tampoco es responsable del acto atroz de la violación. Y ojo, el aborto no hace que desaparezca la violación y no se está mencionando nada del violador. Por tanto, no estamos yendo a la raíz del problema, que en este caso es la violación continua, el acto de violencia y, por supuesto, si vamos más atrás, también son las condiciones socioeconómicas de un amplio sector del país. Y el tercer nudo crítico, también de altísima preocupación, yo he hecho llegar un informe completo, no solo lo que hablé en la asamblea, que nos permiten 10 minutos nada más, sino un informe completo y he adjuntado una investigación de la Universidad de Oxford por el doctor Miller, en el que habla muy claramente de los riesgos, para que tengan una idea. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero? La temporalidad, es decir, hasta qué puede practicarse el aborto en función de la necesidad de la Corte. Hay personas que dicen, no debe haber temporalidad, arquitecta, debe ser hasta el final del embarazo. A ver, momentito. La evidencia científica señala que a partir, por lo menos, de los 6 meses, ya puede fuera del luto. Por lo tanto, practicar un aborto a los 9 meses ya es un crimen, y ese estudio lo señala, lo pone en paralelo como un infanticidio, ¿ok? Porque ya es un ser humano que puede vivir autónomamente fuera del embarazo. Arquitecta, fuera del útero. Yo creo que este tema vamos a tener que discutirlo en otro programa, porque lamentablemente el tiempo se nos agotó. Para el próximo mes de enero yo creo que sería importante tocar este tema del aborto. No hay problema, con todo gusto, pero mira hasta dónde llegan algunos defensores de este tema, que al nacer el bebé, que eviten que la madre vea al bebé para que no cree lazos afectivos y emocionales. Miren hasta dónde llegamos, o sea, es un tema súper delicado y con todo gusto le podremos dar todo el detalle, y ahí sí les puedo dar con datos para que vean cómo se incrementa. En principio, lo que se está discutiendo, parte de lo que se está discutiendo es que, al igual que otras legislaciones a nivel mundial que incluso han legalizado, no solo despenalizado, sino legalizado el aborto, que pueda estar en las 12 semanas, es decir, los 3 meses de gestación. Pero hay harta tela que cortar todavía. Muchísimas gracias, arquitecta Pierina Correa. Gracias a ustedes y a la orden para una futura oportunidad. Que tengan unas lindas fiestas de fin de año, a cuidarse más que nunca. Como dicen en el barrio, el COVID juega al pepo, así es que evitemos contagios, no solo por nosotros, sino por nuestras familias también. Un abrazo. Muchísimas gracias a la arquitecta Pierina Correa, asambleísta de UNES, aquí en el programa Los Especialistas.